Un cordial saludo a la comunidad universitaria, principalmente a los participantes de la maestría en Minería y Medio Ambiente y especialmente a los alumnos del curso de Contaminación Atmosférica, Tratamiento y Control. Esta conferencia TELDE es más un esfuerzo que pone la institución y también la docente a cargo del curso para que hayan mayores esclarecimientos en temas que tienen interés global, principalmente todos aquellos relacionados con los grandes problemas ambientales. En ese sentido, el tema principal a discutir en la presente sesión es implicancias del calentamiento global de la Tierra. Y en ese sentido también hemos disponibilizado una introducción que va a tratar fundamentalmente sobre la importancia que tiene el conocimiento y principalmente todas las metodologías que busquen innovar técnicas hacia enfrentar lo que nos ofrece el mundo contemporáneo, que significa buscar soluciones estratégicas a los denominados desafíos globales contemporáneos. En ese sentido, el desafío de tratar algunos problemas de gran complejidad, tales como el calentamiento global y sus implicancias, tales como el cambio climático, otros problemas de orden de crecimiento demográfico, falta de alimentos para poblaciones que están creciendo con una progresión geométrica, entre otros grandes desafíos, buscan que los activistas, los científicos y también los gobiernos, o sea, los representantes de los diferentes países, a buscar formas de solucionar los problemas ya presentados, buscando la orientación hacia planes estratégicos que solucionen a corto plazo los problemas que demandaría el calentamiento global y también el cambio climático. Los contenidos temáticos de la siguiente sesión serían buscar una revisión de los denominados desafíos globales contemporáneos, tales como el uso de la energía. Sabemos que nuestra principal matriz energética está basada fundamentalmente en usar combustibles fósiles. Entonces, la idea sería tratar de cambiar ese uso convencional buscando alternativas como las denominadas combustibles alternativos. La producción de los y acceso hacia los alimentos también está destinado hacia buscar mayores extensiones geográficas en países que no han destinado sus territorios hacia producir alimentos para las próximas generaciones. Otro de los desafíos también constituye el alto crecimiento de la demografía en el mundo, el cual también ha sido incrementado porque la expectativa de vida cada vez es mayor. Otros de los desafíos también vinculan las pugnas que existen por el poder. Sabemos que existen nuevos actores económicos que han cambiado la matriz poblacional, la matriz energética, la matriz de alimentos. En otras palabras, la multipolaridad global permite que también los nuevos actores estén pugnando por el poder. Y el tema central, que son las implicancias del calentamiento global, entre ellas, a consecuencia de esto, encontramos ya algunos desafíos tales como el cambio climático, que también sabemos que se debe principalmente al incremento de los gases denominados efecto invernadero. Y si hablamos de calentamiento global, ¿por qué no también tratar de discutir lo que implica el oscurecimiento global de la Tierra, que es un fenómeno antagónico y que de alguna manera está disminuyendo el efecto que podría causar el calentamiento global? En esta diapositiva estamos apreciando un gráfico en el cual nos da la idea de qué tipos de combustibles estamos
usando en el mundo para poder producir energía, para poder favorecer la industrialización y por ende conseguir que las poblaciones puedan sobrevivir en las zonas urbanas. Por ejemplo, la fuente de esta información es una agencia americana que en el 2005 estableció cada una de estas fuentes de energía, por ejemplo, la del petróleo, la del gas, la del carbono, siendo que son o representan el mayor porcentaje en cuanto a lo que significa uso en las diferentes industrias, mientras que las denominadas industrias alternativas, por ejemplo, la energía nuclear, la energía hidráulica, biomasa, solar, eólica, mareomotriz, oceánica, entre otras alternativas, son las que tienen menos uso en una matriz energética mundial. Entonces, en ese sentido, la idea sería tratar de usar las energías alternativas para poder repercutir el daño que se está causando el mundo, principalmente porque se está incrementando demasiado los gases de efecto invernadero a consecuencia del uso de los combustibles fósiles para producir energía y también para producir alimentos. Ahora vamos a observar la siguiente diapositiva en la cual nos muestra que el porcentaje de tierras destinadas para uso agrícola, principalmente para poder abastecer a la matriz energética que usa biodiesel para producir energía, es bastante representativo, sobre todo en países como el Brasil y otros países que también tienen o poseen Amazonía, ¿no? Aquellos que poseen mayores extensiones de terreno para poder cultivar alimentos. Sin embargo, eso no ocurre con países denominados desarrollados, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, el resto de Europa y también algunos otros países asiáticos. Los desafíos en demografía lo están representando, por ejemplo, una población hectárea de mayores, con expectativa de vida de mayor de 60 años, que está en continuo crecimiento por los próximos 35 años. Por ejemplo, esta sería el mapa que podría representar o una población que está actuando hasta el 2050, donde ustedes verán que el mayor porcentaje en peso lo representa la población que tiene más de 60 años. Y todo esto también ha sido observado porque precisamente nosotros vemos que la gran expectativa que se tiene, sobre todo la población económicamente activa, es migrar hacia países que no tienen población económicamente activa, o sea, aquellos en los cuales hay un mayor porcentaje de personas que son mayores de 60 años, y es por eso que la mano de obra de países en desarrollo, en vía de desarrollo o países considerados pobres son bien requeridos en países donde no se encuentra este tipo de mano de obra. Entonces, este sería el denominado desafío en cuanto a demografía. Para poder ahora explicar por qué aparecen nuevos escenarios políticos, sobre todo en cuanto a lo que significa pugna del poder, nosotros tendríamos que ahora citar el gráfico que vemos a continuación, en el cual se muestra, por ejemplo, en la forma de líneas de tendencia, la producción en lo que es industrialización, tanto para países con economías en crecimiento como otros países con una economía denominada estabilizada, ¿no? Por ejemplo, todos aquellos que engloban las economías
que están en crecimiento son principalmente China. Ustedes saben precisamente porque la industrialización tomó lugar a partir de la Primera Guerra Mundial y desde ese entonces el gigante no ha parado de producir, y esta producción industrial lógicamente no solo es en cuanto a producción de acero, otros metales, otros productos que también exporta, vende a todos los otros países del mundo, sino también, señores, en producción de patentes, tecnologías, software u otras formas de investigación. Entonces, a esto se une también otros países asiáticos, y por qué no decir también cómo nos sorprende que India, Irlanda, Singapur, Israel, Corea y Taiwán también han crecido en ese sentido. Entonces, las economías estabilizadas estarían representadas por los gráficos en color verde y amarillo, los cuales engloban a países como Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Suiza, Suecia, Reino Unido, entre otros. Y si ustedes ven, por ejemplo, y comparamos, ¿no?, cómo esas economías, sobre todo de los países considerados con economías estabilizadas, no ha crecido a lo largo de los últimos 100 años, 100 a 200 años. Sin embargo, eso sí ha ocurrido con los que nosotros denominamos países con economías en crecimiento, en los cuales también están muchos países de América Latina, por ejemplo, el Brasil, Argentina, Chile, y el Perú ya se está encuadrando en esa posición. Ahora vamos a poder, a manera de reflexión, ver que solamente estudios prospectivos buscarían de alguna manera subsidiar, ¿no?, de manera útil la toma de decisiones y otras adopciones hacia buscar planes estratégicos que permitan contrarrestar los efectos nocivos, aquellos efectos que nosotros ahora denominamos pues el cambio climático, pero realmente lo que sucede es que el calentamiento global está causando el cambio climático, y esos efectos denominados nocivos son aquellos que más repercuten en nuestro país, precisamente porque nuestro país, por poseer la mayor parte de la cordillera de los Andes y por ende también los glaciares que cubren nuestras montañas, es lógico que también los riesgos son bastante notables en cuanto a lo que significa cambios climáticos. Por hablar del cambio climático, que es lógicamente la consecuencia de la causa que es el calentamiento global, podríamos explicar rápidamente qué significan los gases efecto invernadero. Como todos nosotros sabemos, es una capa de gases que está cubriendo la superficie de la Tierra y que de alguna manera cumple una doble función. ¿Cuáles son esas funciones? Una de ellas es el preservar la vida en la Tierra, porque tiene una temperatura promedio entre 15 a 16 grados centígrados, y sin embargo también tiene la otra función, que es el evitar también que luz ultrarrojo pueda pasar y no vuelve nuevamente con la misma longitud de onda, como nosotros vamos a poder ver en la otra diapositiva, donde se aprecian que gracias a esa capa también se está inhibiendo de alguna manera la radiación que viene procedente del Sol. Ahora nosotros tendríamos que también hacer una descripción de los principales gases denominados efecto invernadero. Nosotros comúnmente conocemos el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, hasta incluso el vapor de agua. Todos ellos contribuyen a que la temperatura media de la Tierra incremente, y a eso es a lo que denominamos nosotros calentamiento global de la Tierra. Pero también se ha observado por otros estudios que otros gases que también son procedentes de las actividades antropogénicas, por ejemplo los clorofluorocarbonos, el ozono y otras formas de compuestos, por ejemplo los metanos, también
constituyen los denominados gases efecto invernadero. Para que ustedes tengan una idea, aquí hemos podido representar, ¿no?, la función que tiene pues la capa que cubre la Tierra y que es denominada capa de gases de efecto invernadero, donde ustedes pueden observar que de alguna manera permite pues que se refleje cierta cantidad de energía y no toda la energía pues llegue a la Tierra, lo cual sería también nocivo. Entonces, esa sería la dupla función que tiene esta capa denominada pues de gases de efecto invernadero. Pero, ¿cuáles son las implicancias del calentamiento global de la Tierra? Señores, ya hemos visto que los gases de efecto invernadero son los que causan pues el calentamiento global. Y estos se incrementan no solamente por la emisión, ¿no?, de las actividades antropogénicas, también pueden ellas ser de alguna manera incrementadas por la acción de deforestación, algunas quemas de los bosques, la actividad automotriz, o sea, todos los vehículos de locomoción, las industrias extractivas, la quema de combustibles fósiles para producir energía, entre otras actividades. Todas ellas pues han conseguido que durante los últimos 400 años pues se hayan incrementado de manera sustancial la temperatura media de la Tierra. Entonces, el cambio climático es una consecuencia del calentamiento global. Y eso trae como consecuencias, sinceramente, que los glaciares comiencen a derretirse y por ende vamos a observar una serie de anomalías que se van a describir en las siguientes diapositivas. Para recordar un poco sobre el protocolo de Kioto, que habla específicamente de a qué denominamos gases de efecto invernadero, ahora vamos a citar a otros compuestos, aparte de los ya mencionados, por ejemplo, los hidrofluorocarbonos, los hexafluoruros de azufre, los perfluoruros de carbonos, como otros de los denominados GEI, y que según el protocolo debimos haber hasta finales de 2012 reducido hasta un 5%. Esto significa que si había un 100%, debíamos haber llegado a un 95%. Pero sin embargo, esto no ha sido cumplido a cabalidad por muchos de los países comprometidos, no solo con firma, sino con la ratificación en Kioto cuando tuvo lugar la famosa convención o el protocolo. Entonces, vamos ahora a observar un mapa en el cual ustedes pueden visualizar los que están en color verde. Serían todos los países que solamente firmaron y a la vez ratificaron el protocolo de Kioto. Sin embargo, los que están en color rojo son aquellos que firmaron pero no ratificaron o su ratificación fue rechazada. Y una muy poca proporción de países que no se posicionaron en el protocolo de Kioto. Entonces, como ustedes pueden observar, la mayor parte de los países que asistieron al protocolo de Kioto firmaron y ratificaron, entre ellos, pues, nuestro país y casi todos los países de América Latina. ¿Cuáles son las implicancias que tiene el calentamiento global? Ya hemos de alguna manera adelantado que nuestro país, que tiene grandes fuentes de agua en forma de glaciares, pueden ellos comenzar a derretirse debido a las temperaturas muy altas que experimentaría el calentamiento global, produciendo sequías, fuegos arrasadores que llevarían casi todos los terrenos que tienen selva o que tienen vegetales y produciría de alguna manera una desertificación masiva.
Las olas de calor pueden ser mortales, que incluso favorecen la propagación de enfermedades del tipo tropicales, ¿no? Van a aparecer muchas enfermedades del tipo dengue, malaria, fiebre amarilla, como otras. También el derretimiento temprano de los glaciares, el deshielo anticipado, también de alguna manera aumentaría el nivel del mar. Este aumento en nivel del mar podría producir también, señores, que los suelos se contaminen con agua salada, y no solamente eso, sino que los cuerpos de agua superficial, así como los cuerpos de aguas subterráneas, pueden estar contaminadas y por lo mismo no pueden ser usadas directamente ni por el hombre ni por otros seres vivos. Entonces, es terrible el pensar que el agua, que es la única fuente de vida que existe para toda la biota, podría contaminarse y por ende propiciar también a la vez que las olas de calor, desertificación. No tenemos plantas, no tenemos vegetales, lógicamente no hay ninguna forma de vida sobre la tierra. Entonces ahora veremos que también las formas de precipitaciones producidas por el desequilibrio en el ciclo hidrológico producirían también tormentas, lluvias intensas, aumentos de los huaicos, inundaciones, deslizamientos, todo lo que ya estamos ahora nosotros apreciando y que a veces no queremos entender porque nos parece utópico que ya se vea que hay indicios de que el calentamiento global está produciendo desastres naturales como los que nosotros ya estamos observando en nuestro medio. Entonces, este diagrama que ustedes ven solamente para ejemplificar cómo la radiación infrarroja que viene procedente del Sol atraviesa la capa de los gases de efecto invernadero, pero ella no regresa del todo, porque ha perdido pues longitud de onda y se queda en la forma de infrarrojo corto. Y esa forma de energía solar también contribuye al calentamiento global de la Tierra. Estos son unas representaciones esquemáticas de que cómo se ha ido a través de los años incrementando el dióxido de carbono en la atmósfera, principalmente en los gases de efecto invernadero, y cómo esto ha repercutido enormemente, sobre todo gracias a la industrialización, no sé si debemos decirle gracias o por culpa de la industrialización. Estos niveles pues lógicamente han salido de la línea de tendencia, donde ustedes pueden ver que todas las oscilaciones que están en color rojo son extrapoladas, lo cual significa que la tendencia es a crecer mucho más. ¿Por qué? Porque el país, sobre todo los países que están en pugna, entre ellos Estados Unidos y China, ¿no? Están pues buscando quién produce más para de esa manera pues ser considerados pues los dueños de las mejores economías del mundo. Ahora ustedes están observando otro gráfico en el cual estamos mostrando todos aquellos compuestos que favorecen el calentamiento global y están situados en la región color rosado, ¿no? Entre ellos están todos los compuestos denominados halocarbonos, ozono troposférico, combustible fósil en la forma de carbón negro, polvos de acería y otros residuos, ¿no? Ahora los otros compuestos que sí favorecen al enfriamiento están denotados en la región inferior de color azul claro, y ellos son el ozono estratosférico, sulfatos, algunos carbonos fósiles procedentes de biomasas, aerosoles y otros compuestos. Entonces, esto para tener una idea de la comparación entre las fuerzas radiactivas que existen en los gases de efecto invernadero. Y ahora ustedes verán
esta información es un poco más moderna y me muestra los porcentajes que tienen ciertos formas de desastres naturales producidos por el calentamiento global. Entre ellos, por ejemplo, los cambios de las estaciones, cambios de los patrones de deshielamiento o deshielo de aguas, ¿no? Cambios de las especies, ya sean animales o vegetales, otros cambios en cuanto a lo que es temperaturas, la ocurrencia de lluvias, ocurrencia de inundaciones o también los impactos directamente humanos, sequías, cambios climáticos, temperaturas extremas y otros impactos económicos que también contribuyen con un porcentaje hacia los denominados impactos del calentamiento global. Ahora vamos a observar qué significa el oscurecimiento global. Como el propio nombre lo dice, es un fenómeno antagónico al calentamiento global, el cual se ha ido experimentando hace aproximadamente más de 70 años y en el cual se ha podido registrar que un 4% de la reducción de las temperaturas ha ocurrido hace más de 3 décadas, ¿no? Desde el año 60. Y esa tendencia es aquella que ha revertido sobre todo todas las creencias que nosotros teníamos acerca de que la Tierra era calentada. Sin embargo, ahora sabemos que existe un otro fenómeno que crea pues un efecto contrario denominado enfriamiento y que muchos científicos han conseguido hasta incluso subestimar los daños que podrían hacer los gases de efecto invernadero hacia los cambios climáticos o hacia el calentamiento global. Estos son algunos datos técnicos conseguidos por los diferentes científicos o investigadores que han trabajado en diferentes localidades, por ejemplo, Stange y Mores, donde han podido observar entre 1958 y 1985 cómo se ha perdido aproximadamente un 5.3% de calor. Por ejemplo, otra aseveración de Kingel y otros en 1998 dice que un 2% de la década a lo largo del año 1964 y 1993. Otros estudiosos, por ejemplo, Stanley y Cohen, dicen que 2.7% de la década pasada hacia el 2000. Entonces, estos son datos que registran la pérdida de calor, o sea, el enfriamiento. Como conclusiones de la presente conferencia, podríamos nosotros discutir que las consecuencias del calentamiento global en nuestro medio podrán ser constatadas a partir de los próximos 25 a 35 años, o sea, a partir del año 50. Pero sin embargo, nosotros vemos que ya hay indicios de las implicancias del calentamiento global. El segundo ítem sería que el oscurecimiento global es un fenómeno antagónico al calentamiento global de la Tierra, pero gracias a este primero, aún en nuestros tiempos, el segundo no consigue impactar tan fuertemente como era de esperarse, ya que este oscurecimiento global de la Tierra de alguna manera inhibe los efectos catastróficos del calentamiento global y viceversa. Finalmente, solo estudios prospectivos buscarán un subsidio útil hacia la toma de decisiones y adopciones de planes estratégicos que permitan contrarrestar los efectos negativos que tiene el calentamiento global y el cambio climático que ya están siendo evidentes en nuestro país. Finalmente, y esto ya para terminar, muchas gracias por la oportunidad y espero que el material sea ampliamente difundido y aprovechado por la comunidad científica del país. Muchas gracias.